¿Qué tal? Les saluda Luis Furlan. Con este video damos continuidad a la serie Un vistazo al computador. En la primera parte estudiamos los componentes físicos de un computador, aquellos que podemos tocar, desarmar, armar, romper, etc. En esta parte nos toca ver la parte no tangible de un sistema computacional. Esta no se puede tocar ni ver fácilmente. Le llamamos software. Al igual que para el término hardware, también hay un término que se usa a veces en español. Este es programática. En la primera parte de esta serie, mencionamos que el ambiente de una oficina, incluyendo a la persona que trabaja ahí, forma parte de un sistema computacional. Las computadoras también forman parte de un sistema computacional y este sistema lo podemos ver en esta gráfica. Los 4 componentes principales son el hardware, el sistema operativo, vamos a cambiar de color, el software de aplicaciones y el usuario. En la parte inferior de cada cuadro se pueden ver ejemplos de cada uno. El hardware, el PC Mac, el Chrome, etc. El sistema operativo, Unix, Windows, OS X. En las aplicaciones, compiladores, Office y juegos. Y usuarios, pues todo tipo de personas de nuestra vida. En esta parte de la serie de videos estaremos viendo algunos conceptos de los cuadrados en verde. Aunque el título del cuadro no lo dice, el sistema operativo también forma parte del software. Volvemos a ver nuestra representación de un computador simple. Lo que no mencionamos en la primera parte es que este computador es verdaderamente sencillo. Solo puede ejecutar una tarea a la vez y solamente trabaja con un lenguaje muy sencillo. Conforme crecía la demanda de servicios, se esperaba que las computadoras pudieran hacer múltiples tareas. Aquí vemos, por ejemplo, hay unas tareas que están entrando y las personas para cada una de las tareas quería que se llevara el control de los cargos por el uso del sistema. Entonces se lleva una bitácora con todos los costos. También querían que se trabajara con lenguajes diferentes y entonces ya se necesita tener diferentes compiladores. También querían que se incluyeran en cada una de las tareas diferentes funciones ya pregrabadas o una biblioteca de funciones, que es lo que está por acá. Para poder controlar todo esto, se hizo necesario implementar un ejecutivo, que es este señor de aquí. Este ejecutivo, es un paquete de programas y funciones que se denomina sistema operativo. Sistema operativo. Los sistemas operativos de hoy día son muy complejos y tienen muchas tareas más. Por ejemplo, asegurar que los datos de un usuario no ocupen las mismas posiciones de memoria que los datos de otro. Que las impresiones de los usuarios no salgan mezcladas con datos de otros usuarios. Es importante saber que el ejecutivo no es el que ejecuta las tareas. El ejecutivo solamente las prepara para poder entregárselas a la computadora simple, que lo voy a marcar aquí en rojo. Esta es la caja
que representa al computador simple, que es lo que hemos visto en las gráficas anteriores. Este es realmente el que ejecuta las tareas. Hoy día, los sistemas operativos más conocidos son el Unix, el Linux, el Windows, el OS X de la Mac, el Android de Google, el iOS, en fin. Estos son por el boom de las computadoras personales y dispositivos móviles. Sin embargo, para las computadoras de mayor capacidad hay muchos otros sistemas operativos. En este cuadro vemos una cantidad de lenguajes que se asocian con las computadoras. Y este mismo cuadro nos indica el nivel de jerarquía. A nivel más bajo está lo que se conoce como el hardware. Lo tenemos aquí. Aquí están todos los circuitos electrónicos que se encienden y apagan y realizan todas las operaciones requeridas. Un nivel más arriba encontramos los lenguajes de nivel bajo, que son estos que están por acá. Estos son dos: el lenguaje de máquina o el binario, como podemos ver acá, y este usa unos y ceros para representar los interruptores electrónicos del hardware. El segundo es el lenguaje assembler o ensamblador, que lo tenemos acá. Realmente es muy difícil realizar programas en el lenguaje de máquina, por lo tanto se buscó desarrollar un lenguaje que fuera más comprensible. Este lenguaje, el ensamblador, permite el uso de letras y otros símbolos que no fueran unos y ceros. Sin embargo, es bastante críptico y, aunque mejor, sigue siendo difícil de usar. Siguió la búsqueda de lenguajes más parecidos al lenguaje natural, o sea, el inglés, español, francés, etc., que usamos, y por consiguiente más fáciles de usar. A nivel más alto, son los lenguajes de nivel alto. Aquí se encuentran los que ya conocemos normales de programación: Fortran, el Basic, COBOL, Java, y el que vamos a usar en este curso, que es el Python. En el nivel más alto aún está uno en que muchas veces no es reconocido. Estos son los lenguajes de aplicaciones. Muchos pueden decir, pero si con las aplicaciones no se programan las computadoras. Esto pues simplemente es un punto de vista, pero si definimos que un programa de computación son instrucciones para que un computador realice alguna acción, entonces debe reconocerse que las instrucciones que damos en ajedrez, por ejemplo aquí, o en una hoja electrónica, o en estadísticas o videojuegos, causan que el computador tome alguna acción y por lo tanto deben considerarse como instrucciones. A medida que vamos subiendo en esta jerarquía de lenguajes, nos vamos alejando cada vez más del lenguaje básico de la computadora, que son los ceros y los unos. El único problema es que justamente ese lenguaje de ceros y unos es el único que las computadoras pueden ejecutar. Es por esto que es necesario buscar una forma de traducir todos los lenguajes al lenguaje de máquina. En los siguientes slides hablaremos un poco más de esto. En este cuadro que vemos acá, mostramos en el fondo justamente lo que decíamos. El único lenguaje que entienden las computadoras son los unos y ceros. En el recuadro que está en la esquina inferior derecha, mostramos un fragmento de código en lenguaje de máquina, que es este que estoy circulando acá.
Aquí, para simplificar un poco las cosas, se está usando el sistema hexadecimal o base 16. Se suele usar este sistema y el octal también, base 8, debido a que es muy fácil la conversión de estos al binario, o sea, los ceros y unos que usa el computador. También se muestra del lado derecho ese mismo fragmento de código, pero ya en lenguaje Assembler. Debe notarse que aunque ya se usan otros caracteres y lo que parece son abreviaciones, sigue siendo un código bastante difícil de leer. Hay varias ventajas del uso del lenguaje máquina y Assembler. Por ejemplo, siempre hay una relación de 1 a 1. Para cada línea de lenguaje máquina tenemos una línea de Assembler. Y así puedo seguir en todo el código. Aquí solo estoy mostrando algunos. Esto hace mucho más fácil la traducción del Assembler al lenguaje de máquina. También el lenguaje de máquina está diseñado exclusivamente para cada procesador y por lo tanto el código es ejecutado con más eficiencia. Entre las desventajas están que es difícil de entender y el lenguaje máquina y el lenguaje Assembler son dependientes de CPU. Es decir, cada CPU tiene su propio lenguaje de máquina y su propio Assembler. Eso quiere decir que cuando una persona aprende el lenguaje para una CPU y después cambia a una de un modelo diferente o de una marca diferente, tiene que volver a aprender todo de nuevo. Es por esto que se prefiere programar en lenguajes de alto nivel, ya que estos son portables de computador en computador. Aquí tenemos otro ejemplo del lenguaje de máquina, otro fragmento que tenemos aquí circulado, unos y ceros, como ya sabemos. Pero ese mismo fragmento en un lenguaje de alto nivel se convierte en esto. ¿Qué diferencia? El código en el lenguaje de alto nivel es completamente comprensible y mucho más compacto. Sin embargo, tenemos un gran problema. El único de estos que entiende el computador es, adivinen cuál, es justamente el lenguaje de máquina. Por lo tanto, será necesario traducir el código de alto nivel a el código de máquina. En este cuadro vemos varias cosas. Tenemos algo que ocurre en todos los sistemas computacionales. Hay una fase de entrada de datos. Esa fase pasa los datos a la computadora para que los procese y luego los resultados pasan de salida para afuera. Todo lo que hace el computador sigue este mismo patrón. Y en la traducción ocurre lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, un código fuente en Python, pongamos. Necesitamos pasarlo a traducción, que se va a hacer con ya sea un compilador o un interpretador, y eso será objeto de más allá en otros cursos, de cuál es la diferencia entre los dos. Y finalmente, ese traductor lo convierte a lenguaje de máquina o código binario, que es lo que queremos. Ese código binario, en la siguiente fase, la última fila que tenemos, permite que el usuario ingrese sus datos. Esos datos son procesados por las instrucciones del código binario en el CPU. Y finalmente los resultados pasan para el usuario aquí en la salida. Nivel son todas las aplicaciones que podamos pensar. Y como ya mencionamos, cada una de estas tiene instrucciones diferentes. Instrucciones para jugar ajedrez o para jugar video, etc. Es necesario convertir estas al lenguaje de máquina. No es una tarea fácil.
Y finalmente, pues lo que sí quisiera es que la computadora hablara el idioma nuestro, o sea, el idioma natural. Muchas gracias.